de lo que enseñan nuestras confesiones sobre la salvación y hemos estado comentando acerca de cómo definir, cómo entender la salvación. Decíamos que podemos entender la salvación y redención como un evento y como un proceso. Ya que avancemos un poco, vamos a ver a qué nos referimos con eso de evento. Pero por el momento estamos hablando de ella como un proceso. Y pues la primera parte de este proceso, de lo que sucede en la persona, habíamos visto, es la conversión. Entonces la conversión, si quisiéramos ponerla en nuestra línea del tiempo, es lo primero que sucede en el creyente. Habíamos visto que desde el punto de vista de nuestro Dios, por así decirlo, la primera parte está en su predestinación de todas las naciones, como vemos en Efesios. Entonces vemos que esta predestinación, esta oportunidad que dio el Señor a todos los que tengan acceso a Jesús, digamos, es la primera parte de este proceso. Esto ya depende, esto ya digamos está del lado del Señor y obviamente estando del lado del Señor precede desde la eternidad nuestra propia existencia, ¿no? Nos precede a nosotros mismos. Y bueno, hemos estado hablando de esto y decíamos que la palabra es la que llama, ¿verdad? La palabra es la que exhorta y la palabra es la que obra estos cambios, este volverse a Dios que le llamamos conversión. Y vamos a ver el día de hoy algunos pasajes para sustentar esto que hemos estado diciendo. Entonces ya hablamos, Efesios muy claramente nos presenta cómo sucede, cómo fue el proceso en el que el Señor nos predestinó en el Señor Jesús. Y ahora entonces vamos a ver cómo es que la palabra obra o qué es lo que la palabra hace para que la conversión suceda en nosotros. Y si ustedes se fijan, Romanos 1 es un ejemplo muy claro de eso. Y si ustedes se fijan en la sección del capítulo 1, los primeros 7 versículos, hay una palabra que San Pablo menciona 3 veces. Hay una palabra utilizada allí 3 veces por el apóstol. Si ustedes se fijan, es llamado. Primero habla de sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Y si vemos en el versículo 5, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, está hablando de las naciones. Entre las cuales también estáis vosotros, habla a los romanos, llamados a ser de Jesucristo. Y como si fuera una reiteración, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, la palabra utiliza este término que es el llamamiento. Y no estamos hablando nada más de un llamamiento ministerial en sí todavía. Estamos simplemente hablando del llamado a ser, como dice aquí, ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Y bueno, cuando estamos hablando del plan de salvación que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo, de este deseo del Señor para que todas las naciones sean salvas y predestinadas en el Señor Jesús, vemos que este deseo eterno llega a la persona a través de este llamamiento, como dice Romanos. Vamos a leer 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, nuevamente vemos aquí que el Señor llama, ¿y llama a qué? Pues a una comunión, ¿no? Llama, los evangélicos hoy en día usan la palabra relación, es lo mismo. Para una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Entonces vemos que hay un llamado que hace que lo que es posible en Jesús suceda en la persona. Y esto es importante porque el Señor hizo su parte, ¿no? El Señor ya obró, el Señor ya predestinó, el Señor ya preparó el camino. Ahora falta que esto suceda en nosotros. Y esto sucede en nosotros a través de este llamamiento que pues obviamente tiene que ver con la conversión. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y es muy bonito ver cómo, por ejemplo, el término de ser llamados, si lo vemos a la luz de cómo lo utiliza el apóstol, es igual a cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba. Y pues esa de hecho sería la mejor imagen, el mejor ejemplo de este llamamiento, ¿no? Porque el Señor nos llama de la tumba de nuestra realidad a una comunión con su Hijo Jesucristo, como dice aquí, 1 Corintios. Entonces el más claro ejemplo de este llamamiento, pues lo encontramos precisamente en el llamamiento de Lázaro. Lázaro no estaba dispuesto, no estaba predispuesto, no era un muerto diferente, no estaba en una condición no estaba listo en la tumba para resucitar. Y eso lo deja bien claro su familia, ¿no? Cuando le dice Marta, Señor, y he de ella. Entonces, ¿en qué condición estaba? En la condición de cualquier otro muerto. Y aún así, cuando el Señor llama a Lázaro, dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué es lo que hace Lázaro? Pues sale de la tumba. Entonces, así igualmente es nuestro llamamiento por parte del Señor. Vean ustedes cómo este llamamiento puede suceder con un adulto que no está más dispuesto o menos dispuesto, más preparado o menos preparado que un bebé. Muchos protestantes hoy en día enseñan que la fe es obediencia. Y sí, eso lo enseña la palabra de Dios en el antiguo pacto. No han conocido a Jesús todavía, porque necesito obedecer a Dios para creer en Él. Y si ustedes se fijan, pues entonces de alguna manera una persona adulta, una persona consciente, está más dispuesta, está más preparada a ser salva que un bebé que no piensa. Imagínense qué misericordia es el Señor con todas las personas que nacen con una enfermedad mental. Imagínense qué le dices a una persona que su hijo nació con retraso mental y jamás va a poder tomar una decisión. Pues Dios lo creó para el infierno. Y sin embargo, cuando nosotros vemos aquí que el Señor llama al que no está dispuesto, al que no puede creer, al que está muerto en sus pecados, al que todo lo que hemos visto, pues entonces la salvación, el llamado es para todos. Muy importante el apóstol San Pablo en Romanos, lo que acabamos de leer en Romanos 1, dice todas las naciones. Esa palabra que nosotros tenemos, naciones, en el Antiguo Testamento nos las traducen como familias también. Y se refiere pues realmente a todo el grupo, a todo el montón de personas, incluyendo los niños. Me imagino que el mensaje del apóstol San Pablo aquí no iba dirigido a los niños de la iglesia en Roma, porque no entienden, porque ellos no tienen el poder de entender y aceptar a Jesús, como si los adultos sí, ¿verdad? Como si los adultos tuvieran mayor capacidad o mejor predisposición a poder creer. Y si se fijan, estar hablando de esto es nuevamente estar hablando de las capacidades del hombre. Al final, ¿quién salva? Yo. Al final, ¿de quién es el mérito de haber sido salvo? Mío. Porque yo creí. Y por ejemplo, vemos también 1 de Pedro 1:15. Y así, 1 de Pedro 1:15 dice, y así como el que llama es santo, sed vosotros santos
en todo lo que hagáis. Y si ustedes se fijan en estos versículos que hemos estado viendo, el Señor nos llama a por lo menos o estar con Él o ser como Él. Entonces vamos a ver esa dimensión del llamado, ¿no? Esa dimensión del llamado. Un llamado que pues aquí San Pablo utiliza esa palabra llamado, una convocación, que pues en muchos pasajes de la Escritura nosotros los encontramos como una invitación, ¿no? El Señor invita, el Señor convida. No sabemos bien claro, ¿no? Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Dice, es una invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación, pero a la vez que es una invitación, es un llamado. ¿A qué nos está llamando el Señor? A venir a Él. Otra vez a estar con Él. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5:20 usa el término de embajadores. De él como apóstol, embajador del Señor. ¿Para qué? Pues para anunciar lo que el Señor dice. Muy bonito el pasaje de Isaías 55. Isaías 55 es un pasaje muy interesante y muy bonito que habla pues precisamente de este llamamiento. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es una invitación, ¿verdad? Una de dos, o a estar en comunión con Él o a estar con Él. Y si ustedes se fijan en cada uno de estos llamamientos, en cada una de estas invitaciones, lo que se predica no es otra cosa sino el Evangelio. O sea, no hay diferencia, no se trata de otra cosa. ¿Qué es lo que se anuncia? ¿Qué es lo que, cuál es el contenido del llamado? ¿Cuál es el contenido de la invitación? Pues el Evangelio. Y bueno, y decíamos que la palabra llama. Entonces, el Señor es el que invita, el Señor es el que llama, el Señor es el que convida. ¿Y cómo lo hace? Pues obviamente a través de sus medios de gracia, que en este caso pues es la palabra. Siempre es la palabra de Dios, nada más digamos en términos modernos en diferente formato. Cuando por ejemplo nos acercamos al altar es un llamamiento a los creyentes. El bautismo pues obviamente es un llamamiento a los creyentes. No porque una persona crea que cuando el niño crece y puede razonar, no porque la persona crea que así es, significa que el bebé no puede creer. Que la persona piense lo que quiera. Lo que el Señor dice es lo que es. ¿Verdad? Y entonces, por ejemplo, en el bautismo, todo lo que estamos diciendo, lo mismo que sucedería, no sé, en un congreso, lo mismo que sucedería en un sermón, sucede en el bautismo. Porque el bebé que escucha las palabras de institución, el bebé que participa en el lavamiento de la regeneración, como enseña el apóstol, es salvo. Porque ese bebé estaba tan indispuesto, tan incapaz a ser salvo como cualquier adulto que escuchó la palabra. No sé si ustedes han notado el nivel de arrogancia en los que dicen que primero necesita creer para aceptar a Jesús. O sea, necesito primero colocarme, llegar hasta cierto punto para poder aceptar a Jesús. Y qué padre logro personal, ¿no? Esa es arrogancia humana. ¿Y por qué arrogancia? Digo, pues porque no nos gusta depender de Dios. Sí, el Señor murió en la cruz, sí, Él pagó por los pecados, sí, todo eso, muy padre, pero yo creí. Es idolatría, ¿se fijan?
Entonces el Señor llama a través de sus medios de gracia. El Señor llama a través de estos elementos que Él nos ha dado para ser salvos. Particularmente hablando de la conversión, incluiríamos el bautismo y la predicación. Segunda de Tesalonicenses 2:14, un versículo muy claro, que como que resume lo que hemos estado diciendo. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, resume todo lo que hemos estado diciendo. El Señor llamó mediante, dice San Pablo, mediante nuestro evangelio. En este caso particular, a través de la predicación de San Pablo, ¿no? En el caso de la familia del carcelero, a través del bautismo. Y fueron todos bautizados. Muy claro al respecto es Romanos 10:14. ¿Se acuerdan? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y habla pues de todo este proceso obvio para que una persona que no ha escuchado de Jesús, escuche de Jesús. Se necesita gente que sea enviada, se necesita gente que predique para que ellos puedan oír y para que oyendo puedan creer. Qué importante, ¿no? El Señor nos limita a estos medios eficaces. Es que el Señor no me habla en la palabra, es que yo no siento que el Señor esté hablando conmigo. Pues el problema está en ti, porque la palabra es eficaz. La palabra es eficaz, y lo que sí es que el que tenemos la oportunidad de no escuchar. Eso sí. Pero el Señor llama a través de sus medios de gracia. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que la palabra hace lo que pide. Y cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Romanos, o especialmente Efesios y Gálatas, ese es uno de los principios más bonitos de la doctrina de estos libros, que la palabra hace lo que demanda, que la palabra provoca lo que pide. Y nuestros pensadores, por ejemplo, definen el llamado como un llamado, ¿cómo le diríamos? Efectivo. Porque no es nada más como la persona que se la pasa hablando en las calles: vengan a este tal evento, tal, tal, tal. No, la palabra de Dios a quien llama trae. A lo que llama provoca. Porque la palabra de Dios, y ahora sí repetimos por ejemplo el pasaje, la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Entonces, si el Señor dice: cree en el Evangelio, como dijo el apóstol, ¿se acuerdan cuando los varones judíos les preguntaron después del primer sermón? Dice: ¿qué haremos? Dice. ¿Se acuerdan que les dice? Bien, bien. Vamos a leerlo. ¿Qué les dice San Pedro? Dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense qué importante es este llamamiento, es esta invitación, es esta exhortación de la palabra. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que pide la palabra. La palabra llama al arrepentimiento. Pero no nada más lo hace así: ay, pues arrepiéntete. No, a lo que llama la palabra
es lo que provoca. Si llama al arrepentimiento, produce el arrepentimiento. Es un llamado serio, es un llamado eficaz. Y hablamos, por ejemplo, de las personas que no escuchan. Y esto es muy curioso. Aunque el llamado del Señor, aunque la palabra, aunque el mensaje del Evangelio siempre es eficaz, no siempre es efectivo. Y quiero que veamos estos términos. Siempre es eficaz, pero no siempre es efectivo. ¿Por qué? Y tenemos que ser cuidadosos con estos términos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede ser rechazada. Si yo rechazo el llamado del Señor, si yo rechazo su invitación, fíjense cómo no es porque no me llegó bien el mensaje. Fíjense cómo no es porque no me predicaron bien o porque el versículo no me funcionó. No, el versículo siempre funciona, la predicación siempre funciona y la palabra siempre es eficaz. Simplemente yo lo rechacé. Y aunque la palabra tiene todas sus bondades, todo su poder y toda su eficacia, en mí no es efectiva porque yo la rechazo. Por ejemplo, cuando hablamos de ciertas vacunas, ¿no? Hay vacunas que no surten el efecto en ciertos individuos y en otros sí. ¿Por qué en unos sí y en otros no? Pues simplemente porque hay una diferencia en cierto individuo que no es buen receptor de la vacuna. No porque la vacuna sea fallida, en este caso. Dice Mateo 22:14, bien clarito el ejemplo para esto, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, el punto no es que el llamado a algunos sí les funciona y a otros no. Simplemente que hay personas que rechazan el llamado. Fíjense entonces, la palabra siempre es eficaz, pero no siempre es efectiva. ¿Y a qué nos referimos con efectiva? En que no siempre surte efecto en las personas a causa de su rebelión. Mateo 22:37, ¿se acuerdan cuando el Señor llora sobre Jerusalén? En general sobre los judíos, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto he querido reunirte? ¿Cuánto he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Díganme, ¿el Señor no quiso reunir a los hijos de Jerusalén? El llamado es efectivo, pero la rebelión de los judíos los hizo estar en la condición en la que estuvieron entonces y en la que están hoy. Enemigos de Dios. Y entonces, pues bueno, con esto vamos viendo lo importante que es el llamado, ¿no?, del Señor. El que provoca contrición y el que provoca la fe. Dice Hechos 7:15, aprovechando que estamos ahí en Hechos 7:51. Casi citando al profeta Isaías, ¿no? Dice, duros de cerviz. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Saben cómo sabríamos que la palabra de Dios no es eficaz? Fíjense, eficaz, si ellos no la resistieran. Pero debido a que la palabra de Dios es eficaz, ellos tienen que resistirla.
Ellos tienen que hacerle frente. Si la palabra de Dios no hiciera nada, no tuviera poder, pues que resistes, ¿no? No resistes nada, no es necesario. Y sin embargo, como es eficaz, como es poderosa, como es viva, y todo lo que sabemos de la palabra, pues tenemos que esforzarnos para rechazarla. Y allí sí, todo el mérito que ustedes quieran. Allí sí te mereces toda la gloria en resistir la palabra de Dios. Como es poderosa, como es elocuente, como es convincente, necesitas esforzarte para no escuchar. Entonces vemos allí que el defecto no está en la palabra, sino en la persona. Duros de cerviz, aquí. Necios, por así decirlo, incircuncisos. ¿Qué está diciendo? Pecadores, apartados de Dios, enemigos de Dios. Y fíjense, de corazón y de oídos. Porque sí escucharon, porque sí recibieron, y aún así resistieron al Espíritu Santo. Y qué bonito es entonces, como hemos estado diciendo, que si yo creí, que si sí acepté, etcétera, etcétera, fue porque la palabra de Dios lo consiguió en mí. Y de este otro lado de la moneda, ya no es mérito mío, yo no hice nada, la palabra de Dios hizo lo que pidió. La palabra de Dios hizo lo que invitó. Cree, me hizo creer. Me dice venid, me hizo venir. Me dice acepta, me hizo aceptar. Allí yo no estoy aceptando nada, allí yo no estoy decidiendo, allí yo no estoy. Es la palabra de Dios y su eficacia, su poder, la que lo permite. Dice Jeremías 22, 23, 29. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Romanos 1:16 nos lo sabemos de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hebreos 4:12 lo hemos estado citando, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, qué importante que esa es la certeza que tengo. Si un día me pregunto, ¿cómo sé si fui llamado? ¿Cómo sé si soy llamado? O no sé, que sus papás nunca les dijeron si los bautizaron o no. ¿Cómo sé si fui llamado? ¿Cómo sé si mi llamado permanece? ¿Cómo sé si la invitación se me hizo? ¿Si me acuerdo? ¿Si lo siento? No, eso no sirve de nada. La memoria se olvida y los sentimientos cambian. ¿Cómo sé que el Señor me llamó? ¿Cómo puedo estar seguro de su llamado? Simplemente porque la palabra de Dios declara el poder de la palabra misma. Simplemente porque la palabra de Dios, las escrituras nos declaran la efectividad, la eficacia de la palabra de Dios, ya sea en la predicación, en la lectura de la escritura, en el sacramento. Y entonces, ¿cómo sé si estoy llamado? Pues porque la palabra que me llama me hace responder. Porque la palabra que me invita me capacita para aceptar la invitación. Porque la palabra que me invita a venir me hace venir.
Y si ustedes se fijan, eso nos quita la carga de encima. Y eso nos da certeza, porque la certeza de salvación, un tema muy importante que espero cubramos más después, no descansa en que si me acuerdo, en que si siento, en que si experimenté, en que si viví, sino en que la palabra de Dios lo dice. No descansa en lo que me acuerde o no, sino en lo que la palabra de Dios puede y hace. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.